que tiene la fisiología y en este caso la fisiopatología del intercambio gaseoso para que se pueda producir el tema del intercambio de CO2 y el aporte de oxígeno a los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, en este tipo de circunstancias tenemos la relación BQ. La relación BQ hace referencia a la ventilación y hace referencia a la perfusión. En condiciones normales, como lo observamos en la gráfica del centro, pues prácticamente no hay ningún inconveniente porque el aire o el flujo de aire ingresa a través de todo lo que hace referencia al tracto respiratorio y llega a la unidad funcional, que en este caso es alveolo. Conjuntamente acá, con una irrigación o con una perfusión adecuada, tanto venosa como arterial, se produce este intercambio y de esta manera fluye de manera fisiológica o normal el tema del intercambio gaseoso como tal. Existen dos circunstancias en donde se ve afectado este intercambio gaseoso. Una de ellas es cuando se afecta la ventilación. En ese tipo de circunstancias hay compromiso de las vías respiratorias, puede ser a lo largo de todo el árbol respiratorio, puede ser bronquios, bronquiolos, etcétera, o netamente puede haber alteraciones a nivel de la unidad funcional o a nivel del parénquima pulmonar como tal. Quiere decir que el aire que ingresamos o que el flujo de aire que ingresa, pues prácticamente no llega o no llega en toda su cantidad a la unidad funcional, que en este caso es el alveolo, para que se produzca el intercambio. Es decir, que el parénquima pulmonar en este tipo de circunstancias está ocupado. Puede estar ocupado por diferentes circunstancias inflamatorias, infecciosas, cuestiones que hagan reducir el tamaño del pulmón como tal. Entonces, en ese tipo de circunstancias puede estar ocupado por condensaciones, puede estar ocupado por un derrame pleural, puede estar ocupado por un empiema pleural, puede estar ocupado por atelectasias o puede estar ocupado por un proceso inflamatorio, como ya lo habíamos visto anteriormente en el caso del SDRA, que prácticamente va a ocupar todo lo que es la barrera de intercambio gaseoso y de esta manera no se produce este intercambio como tal, pero esto se debe a que la vía respiratoria está afectada. En pocas palabras, la ventilación es la que está tomada y la perfusión, pues bueno, está dentro de la normalidad, tanto retorno, la circulación venosa como la arterial no se ve afectada. Pero se ve afectada el intercambio porque a nivel pulmonar se encuentra esta afectación y eso no permite que toda la cantidad o el flujo de aire que se pueda producir o que llega naturalmente a los alveolos llegue de manera completa, ¿sí? Y de esta manera no se produce el intercambio. En cambio, cuando hay una alteración a nivel de la perfusión, en este tipo de circunstancias, el pulmón o la vía respiratoria, o en este caso las unidades funcionales que son los alveolos, están completamente sanas. Quiere decir que el aire o el flujo de aire llega de manera completa, pero ojo, es acá en donde la perfusión está afectada y es por este motivo que no se produce el intercambio gaseoso de manera adecuada. Puede estar afectada, puede haber un colapso o un bloqueo de manera parcial o total que no permita un flujo sanguíneo adecuado y de esta manera no se produce el intercambio gaseoso. En este tipo de circunstancias, un ejemplo claro es el tromboembolismo pulmonar o las embolias pulmonares que se pueden producir. Es decir, que la ventilación no tiene ningún problema, los pulmones o la vía aérea no hay ningún inconveniente con ellas, llega todo el aire que naturalmente se puede procesar en el momento de la inspiración, pero en cambio la circulación es la que está afectada, no llega a circulación a la barrera para poder producir el intercambio gaseoso y de esta manera se ve afectado, se ve reflejado en la hipoxemia. Entonces, todo esto que les estoy comentando prácticamente es como el puntapié inicial de todo esto que hace referencia a la hipoxia. Es por tal razón que en este tipo de circunstancias, cuando se ve afectada la perfusión, como un ejemplo mencionado, el tromboembolismo pulmonar, por más que yo le ponga el fío al 100%, por más que yo lo intube a mi paciente y proceda igual a tenerlo con fío al 100%, estos pacientes van a tener una hipoxemia refractaria. ¿Por qué? Porque el problema no es el tema de la aireación, por así mencionarlo, o el flujo de aire a nivel pulmonar. El tema es netamente circulatorio. Por tal razón, estos pacientes, por más que yo tenga un paciente de este tipo con fibra al 100, nunca me va a saturar más allá
de 90 o bueno, dependiendo de que si se trata de una oclusión total o parcial. Pero eso sería que se esperaría en este tipo de casos. Entonces, esto de acá, la relación ventilación-perfusión, es el puntapié inicial para poder entender el tema de la hipoxia. Con lo referente a lo que nos compete el día de hoy, pues bueno, el EPOC es una afectación pulmonar, así que en este caso la alteración o la relación que va a estar afectada, pues es la alteración de la ventilación. Es decir, que las vías aéreas van a estar afectadas y por ende va a haber una disminución del flujo de aire y de esta manera no se va a producir un intercambio adecuado, lo que se va a ver reflejado en una hipoxemia o una hipoxia refractaria dependiendo del grado o el daño que tenga la vía respiratoria como tal. Es por esta razón que he puesto acá o citado textualmente la definición de EPOC según la guía GOL, que es la guía, son las guías que hablan sobre el EPOC. Es un grupo de trabajo que toma como iniciativa el tema de evaluar y valorar y proporcionar, valga la redundancia, guías o estamentos en pacientes con EPOC, con la finalidad de mejorar su tratamiento, con la finalidad de mejorar un diagnóstico oportuno y de esta manera evitar que se produzcan exacerbaciones en cuanto hace referencia a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es por esta razón que esta guía la define de la siguiente manera. La EPOC es una enfermedad común, prevenible y tratable. Se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes y limitación del flujo de aire debido a anomalías de las vías respiratorias u alveolares, generalmente causadas por una exposición significativa a partículas o gases nocivos. La limitación crónica del flujo de aire que caracteriza a la EPOC es causada por una combinación de enfermedades de las vías respiratorias pequeñas, ejemplo, bronquiolitis respiratorias, bronquiolitis obstructivas, destrucción del parénquima, como en el caso de los enfisemas, incluso acá está incluida también el tema del asma. Estas contribuciones relativas varían de persona a persona. La inflamación crónica causa cambios estructurales, estrechamiento de las vías respiratorias pequeñas y destrucción del parénquima pulmonar. Una pérdida de las vías respiratorias pequeñas puede contribuir a la limitación del flujo de aire y a la disfunción mucociliar. Esto convirtiéndose en un rasgo característico de esta enfermedad. En pocas palabras, esta es una enfermedad, como lo manifiesta en un inicio, prevenible, pero que puede ser tratada cuando se la capta a tiempo. Y en definitiva, el EPOC lo que va a producir es daño a nivel de las vías respiratorias, específicamente a nivel de las vías respiratorias pequeñas, produce cambios estructurales y todos estos cambios estructurales más la destrucción del parénquima pulmonar hacen que haya una limitación. Esto de aquí es lo primordial, que exista una limitación del flujo de aire debido a todas estas anomalías que les acabo de mencionar. Entonces, en esta enfermedad se va a caracterizar porque va a existir desde el punto de vista fisiológico una limitación en cuanto hace referencia al flujo de aire. Muy bien, entonces, ¿qué se suscita o qué debe de pasar para que un paciente tenga EPOC? Muchos de nosotros ya lo sabemos y lo hemos visto desde pregrado, pues bueno, factores ambientales nocivos, como por ejemplo hay muchas de las personas que trabajan en una situación ambiental nociva, es decir, expuesta a gases, expuestas a humos de fábrica, exposición a cierto tipo de sustancias nocivas que pueden llegar a afectar nuestro parénquima pulmonar. Y bueno, la situación más común o más frecuente es el tema del uso del cigarrillo, ¿no? El tema del tabaquismo, pues es una de los factores de riesgo o el factor predisponente que está a la cabeza en relación al desarrollo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero aparte de todos estos factores, tanto ambientales y como factores nocivos del consumo del tabaco, también deben existir factores, factores genéticos. Entonces, el conjunto de estos dos tipos de circunstancias
hace que conlleve a un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aproximadamente 22.000 personas fallecen por exacerbaciones en cuanto a lo que es la enfermedad. Entonces, prácticamente el EPOC está ocupando la quinta causa de muerte más frecuente a nivel mundial. Y bueno, esto más que todo es algo preocupante porque por lo general se puede prevenir con el uso o evitando hábitos nocivos como el tema del uso del tabaco. Esta de acá es una gráfica de espirometría que hace referencia al tema del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que por lo general pues se va a ver afectado conjuntamente con la relación que va a existir entre esta y la capacidad vital total. Pero esta es una gráfica en la cual pues hace referencia, conforme vayamos avanzando en edad o conforme las personas avanzan en edad, igual va a ir disminuyendo la capacidad en cuanto al volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Entonces, esta es una gráfica que hace referencia a que a mayor edad disminuye el tema o el tema del volumen expiratorio forzado. Pero aquí hay una peculiaridad. Por lo general, esta línea de color gris que tenemos o observamos acá eh, hace referencia en que valores por debajo de este número, pues son pacientes que están en predisposición o están cursando con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Conforme vayamos avanzando en edad, de manera fisiológica, la capacidad de nuestros pulmones viene en disminución. Pero cuando existen factores nocivos, como por ejemplo en la gráfica D o en la línea entrecortada que podemos observar acá, que son pacientes que tienen factores nocivos como factores ambientales o como factores en cuanto al ámbito del tabaquismo, pues se ve que hay un decrecimiento acelerado y de esta manera pues están mucho más propensos en desarrollar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estos son unos estudios que avalan lo que les acabo de mencionar. Por lo general, en el primero que pueden observar en la parte superior de la pantalla, pues es un estudio que abarca a pacientes fumadores por aproximadamente el lapso de 10 a 25 años. Y en este lapso de tiempo, pues bueno, se observó que estos sujetos fueron mucho más propensos en desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica en relación a pacientes que no tenían este hábito nocivo como tal. Aproximadamente el 80% de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica desarrollan dicha enfermedad a raíz del consumo de tabaco, mientras que el 20% restante desarrollan la enfermedad en relación a alteraciones o a factores ambientales, más que todo con con lo que hace referencia a estar expuestos a gases nocivos. E inclusive dentro de este 20% de personas que desarrollan la enfermedad pulmonar obstructiva, dentro de estos está un grupo, no, o sea, un número no despreciable que son a los fumadores pasivos, ¿no? Entonces, es una cantidad importante haciendo referencia a que estos pacientes desarrollan la enfermedad pulmonar obstructiva sin tener hábitos de tabaquismo como tal. Aparte de esto, este tipo de enfermedades por lo general se encuentran asociadas a cuestiones de cultura. ¿Por qué? Según ciertos estudios también hacen referencia a que el consumo, por ejemplo, en Asia el consumo del tabaco a través de pipas, que es muy frecuente y muy común en este tipo de circunstancias, y muchas de las personas o muchos estudios previos eh, pensaban que no tenía o no era un factor predisponente para desarrollar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero en este tipo de circunstancias o a través de estos estudios, en general se ha abolido esta hipótesis y en estos estudios se, se, evidencia que el fumar en pipa también causa la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como tal, o tiene un alto número en cuanto a los pacientes que cursan con esta enfermedad. Entonces, el diagnóstico
por lo general se hace con una buena anamnesis en donde pues vamos enfocados a factores de riesgos cuanto a la historia familiar, el tema o la historia del tabaquismo como tal, averiguando desde qué edad empezó a fumar este paciente, hasta qué edad empezó a fumar este paciente, eh, los, el consumo diario, que bueno, en realidad es importante mencionarlo, pero ya lo vamos a ver más adelante, que por lo general es mucho más importante saber o conocer el tiempo al cual estuvo expuesto él al tabaco. Aparte de esto, es importante, como les acaba de manifestar anteriormente, pues una historia, tratar de averiguar una historia ambiental, es decir, si estuvo expuesto a cierto tipo de factores ambientales como trabajos con gases nocivos y ese tipo de circunstancias que nos puedan hacer sospechar de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También hay que saber, antes de estas últimas guías, por ejemplo, las encasillaban a cierto tipo de enfermedades como el enfisema, como la bronquitis crónica y como el mismo asma, dentro de subtipos del EPOC. Pero ahora en las últimas guías, por lo general, ya las vemos encasilladas como enfermedades de manera particular. Pero de todas maneras, sí, todavía no está del todo definido porque hay muchas de las circunstancias en cuales hablan sobre sobreposición del EPOC frente al asma. Entonces, todavía yo creo que a la larga de lo que vayan a suscitarse con un nuevo proceso de nuevas guías, esto de acá creo que poco a poco se va a ir eh, resolviendo. Pero de todas maneras, la historia es muy importante acá, aparte de la sintomatología que nuestro paciente tenga, ¿no? A la cabeza tres síntomas cardinales, que son la disnea, la tos y en este caso la expectoración. ¿Sí? La disnea, pues bueno, la falta, la sensación de ahogo, la falta de aire o la fatiga, que por lo general muchas de las veces, a veces nuestros pacientes nos comentan, pero hace referencia no en relación a la fatiga de vómito, sino a la relación de la fatiga, del cansancio, de la falta de aire, ¿no? El tema de la tos, por lo general se recomienda que todo paciente con tos y con sospecha de POC, tos con o sin expectoración, debería realizarse una espirometría para poder definir y de esta manera poder dar un diagnóstico oportuno. Y por lo general, en cuestiones teóricas o conceptuales, se podría definir a los pacientes con tos productiva como como una bronquitis crónica como tal. ¿Sí? Aparte de esto, pues bueno, el tema del esputo, como les comentaba, pues puede existir o la presencia de esputo o no en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El tema de las sibilancias, pues desde el punto de vista semiológico, hace referencia a que existe una obstrucción a nivel de la vía aérea y por ende, pues hay que identificar si esta obstrucción es de carácter aguda o de carácter crónico, ¿no? Y bueno, cualquier otra enfermedad que haga que simule el tema de la disnea o de la tos, habría que investigar en ese tipo de circunstancias, principalmente enfermedades cardíacas, ¿no? A la examinación, pues bueno, va a depender del grado de severidad o de la exacerbación del EPOC, pero bueno, podemos encontrar de descompensación hemodinámica, hipoxia, mala mecánica ventilatoria, las mismas sibilancias, ruidos sobreañadidos que nos hagan pensar en un EPOC sobreinfectado y que de esta manera, de manera global, se debería evaluar a este tipo de pacientes, ¿no? Con esta finalidad, el tema de las guías GOL lo que trata de hacer es capturar estos pacientes de manera oportuna para evitar que estos pacientes lleguen a complicarse como tal. Entonces, en este tipo de circunstancias, adopta una serie de tablas o scores con la finalidad de captar este tipo de pacientes. Una de estas es el score capture, que lo pueden observar ustedes en la pantalla, donde pues prácticamente averiguamos un poco de la historia de nuestro paciente. En este caso averiguamos si este paciente trabajó o vive dentro de una área contaminada, con aire contaminado, humo, o si está expuesto a un humo secundario, o en este caso sería pues si es un fumador pasivo,
en ese tipo de circunstancias. Aparte de eso, trata de averiguar si existe algún cambio en cuanto a la respiración normal de él, cuando existen, valga la redundancia, los cambios de estación o cuando cuando él está sometido a la presencia de un aire que no tiene buena calidad, por así decirlo. También hace referencia al tema de la disnea, tratar de averiguar si es que él se cansa con dificultad cuando realiza pues acciones que generan un cierto esfuerzo y comparándolo también con personas de la misma edad, si es que él se cansa fácilmente. Y otra circunstancia especial es aclarar en este caso si es que en el año ha tenido algún ingreso hospitalario, sea esto por una bronquitis, neumonía o por un síndrome gripal como tal, ¿no? Entonces, todo esto hace valorar a estos tipos de pacientes con una valoración que va desde 1 hasta 6 y de esta manera, pues, trata o lo que recomienda la guía es de captar a estos pacientes para darle un seguimiento oportuno con la finalidad de evitar exacerbaciones con respecto al tema del EPOC. La prueba diagnóstica, como les había manifestado con anterioridad, pues se trata de la espirometría. Aparte de ser una prueba diagnóstica, lo que nos va a establecer es la gravedad de la enfermedad, la progresión de la enfermedad y ver si este paciente es respondedor a los medicamentos, en este caso los broncodilatadores. Como estamos hablando que se trata de una enfermedad obstructiva que prácticamente va a obstruir, valga la redundancia, las vías respiratorias y de esta manera va a impedir que haya un flujo de aire adecuado que llegue hasta las unidades funcionales que son los alvéolos. Entonces, la espirometría, aparte de ser un método diagnóstico, también lo que trata de hacer es evaluar si este paciente va a responder a estos broncodilatadores o no, ¿ya? En este caso, las guías GOLD también definen el tema del EPOC como un EPOC leve, moderado, severo, un EPOC muy severo, que ya los vamos a ver más adelante, y que por lo general, pues, tiene que ver con el tema o el valor en este caso, del volumen expirado forzado en el primer segundo, con los valores que ustedes pueden observar ahí, que va desde leve, desde leve con más de 80 hasta la enfermedad muy severa, muy grave, con valores de menos de 30. Todos los pacientes que tienen una relación del volumen forzado expiratorio con la capacidad vital forzada, en este caso, menos de 0.7, son pacientes que se los encasillan como unos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para esto, la guía desarrolla diferentes tipos de exacerbaciones del EPOC. En este caso, los encasilla en 3 tipos. Pacientes con EPOC que no tienen fallo respiratorio, pacientes con EPOC que tienen fallo respiratorio pero que no amenaza la vida del mismo, y pacientes con EPOC que tienen fallo respiratorio pero que ya existe una amenaza en relación a la vida del paciente. Todo esto va a ir determinado dependiendo de los siguientes puntos. A nivel clínico, lo que vamos a observar es la frecuencia respiratoria. Si no tiene fallo respiratorio, va a tener frecuencias respiratorias que oscilan de 20 a 30. Con fallo respiratorio, pero que no amenaza la vida, el paciente persiste taquineico con frecuencias respiratorias por encima de 30, al igual manera que cuando existe el fallo respiratorio con amenaza de vida. La musculatura accesoria, cuando el paciente no tiene fallo respiratorio, no hay mala mecánica ventilatoria, no tiene musculatura accesoria. Y en el caso en los cuales existe fallo respiratorio en cuanto no amenaza la vida y en cuanto amenaza la vida, pues bueno, sí va a haber ese tipo de circunstancias, es decir, va a haber una mala mecánica de por medio. El estado mental en ese tipo de circunstancias, debido a la hipoxia o la hipercapnia que se produce en este tipo de pacientes, no va a estar alterado en los pacientes con EPOC sin fallo respiratorio, no va a estar alterado en los pacientes con EPOC en los cuales no se amenaza la vida, pero en cambio sí va a estar alterado en pacientes con EPOC cuando se suscita el tema de la amenaza de la vida. La hipoxemia, de igual manera, va a estar refractaria cuando no existe este fallo respiratorio, mejora a estos pacientes con frío al 30%, pero cuando ya se suscita
conforme vaya aumentando los requerimientos de FIO, pues como ustedes pueden observar en la gráfica, en cambio ya estamos hablando de un EPOC que sí puede amenazar la vida de mi paciente. De igual manera se suscita con el tema del CO2. Mientras más alto es el tema del CO2, pues bueno, mayoritariamente o más probabilidades de que pueda fallecer mi paciente las tiene, ¿no? Especialmente cuando hablamos de una hipercapnia severa. Cuando existe ese tipo de circunstancias, como ustedes ya lo conocen, pues va a haber afectación del pH. Este pH va a disminuir y esto va a traer como consecuencias que nuestro paciente esté muy grave y pueda estar en mucho riesgo de fallecer, ¿no? Entonces, esto de acá es lo que nos hablan las guías GOL. Para cada una de estas tiene una referencia o una actuación que ya la vamos a ver. Entonces, el tratamiento farmacológico por lo general está encasillado en tres puntos primordiales: broncodilatadores, perdón, corticoides y antibióticos, dependiendo de si se trata de un EPOC sobreinfectado o otro tipo de circunstancias, ¿no? Pero estos son los medicamentos que más comúnmente nosotros los utilizamos en las exacerbaciones por EPOC. Aparte de los medicamentos, pues también tenemos el tema de la oxigenoterapia, el suplemento de oxígeno. Pero acá hay que ser muy puntuales en ese tipo de circunstancias. Ya sabemos que son pacientes con deterioro de su árbol respiratorio como tal, son pacientes que pueden ya tener afectación del parénquima pulmonar y bueno, en ellos no vamos a esperar tener saturaciones del 95, 96, 98%. Yo creo que todos nosotros a lo largo de nuestra poca experiencia, pues hemos manejado uno de estos pacientes. Por lo general, el suplemento de oxígeno o los niveles de saturación de oxígeno podríamos ponerlos como un gol estándar, mantenerlos entre 88 y 92%. Ustedes saben y ustedes conocen que el oxígeno también es tóxico, puede causar toxicidad, así que bueno, hay que mantener máximo estos niveles de saturación en este tipo de pacientes. Ahora, lo que nos interesa, ¿cuáles son las indicaciones de ingreso a la UCI? Por lo general, antes de que se suscite todo este tema de las nuevas guías, los pacientes con EPOC eran los pacientes que se intubaban al último, es decir, cuando ya estaban estos pacientes con apnea o ya estaban boqueando, como nosotros los mencionamos, recién ahí se procedía a intubar este tipo de pacientes. Pero ahora con todas estas guías lo que se recomienda es una intubación precoz. Ya vamos a ver más adelante, vamos a hablar sobre el flujo, la cánula de alto flujo. También vamos a hablar sobre la ventilación no invasiva, que son pasos previos para evitar el tema de la ventilación mecánica invasiva, ¿no? Pero las indicaciones de ingreso a uso o las indicaciones de intubar a un paciente con EPOC son las similares a cualquier otro tipo de paciente, es decir, brindar un soporte respiratorio cuando el paciente lo requiera. Ok, entonces las indicaciones de ingreso a la UCI son presencia de disnea severa que no responde adecuadamente a la terapia inicial de emergencia, sea en este caso pues la oxigenoterapia, alteraciones en el estado mental, pacientes con confusión, pacientes letárgicos, pacientes comatosos, que puede ser debido a la misma hipoxia o a la hipercapnia. Eh, Acá pues hace referencia igual a lo que les mencionaba, la hipoxemia, con PO2 inclusive por debajo de 40, la acidosis respiratoria que hace referencia a la hipercapnia, pues a lo mejor con CO2 por encima de 60, que ya tiene afectaciones en cuanto al pH, y bueno, necesidad de ventilación mecánica invasiva, que sería en este caso indicaciones del ingreso a la UCI. Muchas de las veces, y creo que ya conversaron en la charla anterior, hablábamos de hipercapnia permisiva, que es aquella que, bueno, por más que yo tenga un valor de CO2 elevado, si no hay una alteración del pH como tal, podría seguir con ese tema, con esos mismos parámetros ventilatorios, pero ojo, acá en cambio ya se debe de actuar al igual que cuando ya deja de ser una hipercapnia permisiva, es decir, que ya hay una alteración del pH, pues bueno, se debe de actuar a ajustar los parámetros ventilatorios y de esta manera evitar que se siga trepando más ese CO2. Entonces, para esto, como les había manifestado con anterioridad, pues bueno, existen pasos antes de llegar a la ventilación invasiva.
Con estos pasos lo que se trata de hacer es evitar que se llegue a intubar ese tipo de pacientes, porque al llegar a evitar o a evitar que se intube un paciente con EPOC, prácticamente vamos a evitar complicaciones. Complicaciones como infecciones sobreañadidas, mayores días de estancia en la UCI, mayores días de ventilación o ventilación prolongada como tal, va a conllevar a que que se pueda realizar una traqueostomía debido a los días de intubación prolongada o de ventilación prolongada. Entonces, por lo general, todo esto sucede en este tipo de pacientes. El weaning en el EPOC es muy dificultoso debido a toda la afectación pulmonar que mi paciente tiene. Entonces, para evitar ese tipo de circunstancias, probamos en primera instancia con las cánulas de alto flujo, con la ventilación no invasiva, que han demostrado tener cierto tipo de réditos en cierto tipo de pacientes. Entonces, en la clase anterior ya conversábamos, o conversaba Fernando, nos comentaba incluso cuando tuvimos un pequeño debate entre cánulas de alto flujo y APRB, y manifestábamos que, bueno, la APRB no se ha podido posicionar eh, a lo largo del tiempo como una alternativa eficaz en cuanto al tema de mejorar la hipoxemia y de mejorar el trabajo respiratorio, a diferencia de la cánula de alto flujo, que sí lo ha hecho. Entonces, en este tipo de circunstancias ya vamos a conversar sobre la cánula de alto flujo y la ventilación no invasiva. Hay ciertos estudios que avalan que la cánula de alto flujo mejora la hipoxemia, mejora el trabajo respiratorio y por ende evita que estos pacientes sea necesario llevarlos a ventilación invasiva, ¿ya? Entonces, la cánula de alto flujo es un paso o es una alternativa muy buena, es una alternativa eficaz para evitar intubar a mi paciente con EPOC. Como ya los habíamos manifestado y ya lo vamos a ver más adelante también en cuanto hablemos de la ventilación invasiva, estos pacientes requieren flujo alto por la misma fisiopatología de la enfermedad, que ya lo vamos a ver más adelante. Igual, este es un estudio que se desarrolló en el 2015, pues donde prácticamente se evidencia todos los beneficios que les acabo de comentar de la cánula nasal con la finalidad de evitar a mi paciente de llevarlo a ventilación invasiva y de esta manera evitar todas las complicaciones que manifesté anteriormente. Días prolongados en UCI, infecciones recurrentes, traqueostomías y bueno, etcétera, 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 de lo que normalmente se suscita, no solo en pacientes con larga estancia en UCI con respecto a pacientes respiratorios, sino de manera general y de manera global. De igual manera, en este mismo estudio se comparó cánula no invasiva versus cánula de alto flujo versus ventilación no invasiva y se ve que los resultados fueron mucho mejores con la cánula de alto flujo en relación a la ventilación no invasiva. ¿Sí? Acá tenemos unas indicaciones del uso de ventilación mecánica no invasiva. Se debe de cumplir al menos uno de los siguientes: una acidosis respiratoria, al igual como comentábamos previamente, con alteraciones del pH y el CO2 en aumento, disnea severa. En este caso, bueno, la ventilación no invasiva pues ha demostrado, al igual que la cánula de alto flujo, pues disminuir el tema del trabajo respiratorio como tal, disminuye el tema de la hipoxemia, mejora también la hipercapnia y en este caso estas son indicaciones de ventilación no invasiva. Al igual que la cánula de alto flujo, también reduce la mortalidad, reduce la intubación y de esta manera se evita llevar a nuestro paciente con EPOC a el tema de la intubación y a la ventilación invasiva. Como ustedes saben, pues bueno, el tema de la ventilación no invasiva en ocasiones es poco tolerable por estos pacientes que están prácticamente ahogándose o tienen una hipoxemia refractaria o tienen un mal trabajo respiratorio, entonces por lo general no es muy tolerado de manera adecuada y esa es la gran diferencia entre la cánula nasal de alto flujo y la ventilación no invasiva. Mientras que la cánula basal de alto flujo es mucho más fácil tolerarlo debido a que tiene sus dos bigoteras y de esta manera no necesita toda la presión a través de la máscara de ventilación no invasiva, es mucho más
confortable, por así decirlo, en relación a la ventilación no invasiva. Pero ambas van por la misma línea. Lo que trato de decir con esto es que eh, ambas mejoran la hipoxemia, ambas mejoran la hipercapnia y ambas mejoran el tema del trabajo respiratorio. Solo que la cánula de alto flujo es mucho más confortable para el paciente en relación a la mascarilla de ventilación no invasiva. Acá igual es un estudio que hace referencia al tema de la mejoría en cuanto al uso de ventilación no invasiva con respecto al tema de la ventilación invasiva como tal. Es decir, menos complicaciones como las que ya les había manifestado con anterioridad. Ok, entonces para esto, este tipo de circunstancias también lo que se trata de hacer es evitar o evaluar de manera adecuada cuando nosotros tengamos un paciente con EPOC y nos interconsulten o tengamos un paciente de estos en el piso de clínica, pues hay cierto tipo de circunstancias como tablas que validan la probable severidad o la probable complicación de mi paciente con EPOC, con la finalidad de poder establecer si mi paciente en algún momento determinado va a tener requerimiento de ingresos a UCI o va a tener requerimientos de utilización tanto de la cánula de alto flujo como la ventilación no invasiva o como la ventilación invasiva. En este caso vamos a hablar sobre una escala que se llama la escala BAP 65, que es una escala que toma 4 parámetros que son, en este caso, nitrógeno ureico, alteraciones del estado mental, el tema de la frecuencia cardíaca, como lo pueden observar ahí, más de 109 latidos por minuto, y la edad. Estos 4 aspectos toma esta escala y los clasifica desde clase 1 a clase 5. Por lo general, los que tienen más riesgo de ir al tema de la UCI o necesitar soporte ventilatorio son los pacientes que dentro de esta escala se encuentran en clase 4 y clase 5. ¿Sí? Y la mortalidad, como ustedes la pueden observar, va aumentando conforme va aumentando la clase que tienen estos pacientes. 12.7 los que están ubicados en clase 4 y los que están ubicados en clase 5, 26.2. Entonces, lo que trata de hacer la guía GOL con esta escala es tratar de captar rápidamente los pacientes que potencialmente pueden ser complicables y de esta manera darle una vigilancia más oportuna y eficaz. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de ventilación mecánica invasiva? En primera instancia, pacientes que no han tolerado el BNI de manera adecuada o pacientes en donde el BNI o la cánula nasal de alto flujo fallaron. Pacientes con sospecha o pacientes que estén muy bradicárdicos con riesgo de que pueda sufrir una parada cardíaca o pacientes que estén demasiado taquimnéicos con riesgo de producir una parada respiratoria. Pacientes que tengan alteraciones del nivel de conciencia, es decir, que estén con Glasgow probablemente inferior a 10 o inferior a 12, que tengan una encefalopatía hipóxica, que yo esté sospechando que mi paciente va a requerir ventilación mecánica invasiva. O pacientes que estén demasiado agitados, que estén con agitación psicomotriz, a pesar de que tenga una dosis de sedación adecuada o oportuna en cuanto a sedación consciente o antipsicóticos. Este tipo de pacientes por lo general se da este tipo de ansiedad por la hipoxemia marcada que tienen o por la mala mecánica ventilatoria o el trabajo respiratorio excesivo. Pacientes en los cuales tengan mucho el tema en cuanto al tema de secreciones, ¿sí? De secreciones abundantes, es preferible en este tipo de pacientes, por ejemplo, no colocar ventilación no invasiva y preferible, pues, proceder al tema de intubación orotraqueal de manera oportuna. Pacientes que tengan pues inestabilidad hemodinámica, es decir, que pacientes que no respondan al tema del volumen y estén ya con soporte vasopresor y este soporte
vasopresor esté incrementándose, pues bueno, es una indicación de ventilación mecánica invasiva, pacientes que tengan arritmias cardíacas o pacientes que tengan un fallo cardíaco como tal, pacientes en sí que tengan una hipoxemia refractaria, en los cuales tanto las intervenciones previas como el tema del BNI o el tema de la cánula nasal de alto flujo fueron totalmente fallidas. Como ustedes pueden observar, prácticamente las indicaciones de ventilación mecánica invasiva en pacientes con EPOC prácticamente son similares a el tema de otras enfermedades en cuanto a la decisión de intubar o no, ¿sí? Entonces, casi no hay mayor diferencia, son las mismas. Eh, por tal motivo, como les manifestaba anteriormente, por lo general antes se esperaba que estos pacientes evitarlos en lo máximo de intubarlos, prácticamente ya se los intubaba para evitar que estos pacientes tengan un caro paro respiratorio y bueno, con mucho más, mucho peor pronóstico. Entonces, lo que se considera ahora es si este paciente tiene necesidad de ventilación, hacerlo de manera precoz, como en todo tipo de enfermedades. Muy bien, ahora, si yo ya ventilo a mi paciente, la pregunta es, ¿qué modo ventilatorio va a ser el adecuado para el mismo? ¿Será acaso volumen? ¿Será acaso presión? ¿Será acaso un modo dual? Entonces, esto de acá radica en cuanto a la fisiopatología de la enfermedad. Por lo general tenemos el modo volumen. Obviamente tu paciente va a estar en asistido controlado, ¿no? Pero acá la decisión va a ser la siguiente. Si yo lo pongo en volumen o lo pongo en controlado. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendan las guías? Utilizar o lo que tienes que hacer en pacientes con EPOC es manejar el volumen minuto. Eso es lo importante, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estos dos modos que les he puesto acá a acotación son el que me va a permitir manejar ese tipo de circunstancias? A la larga, el volumen minuto va a depender del volumen corriente y de la frecuencia respiratoria, como ya lo vamos a observar. Entonces, cuando yo genero o utilizo los parámetros en cuanto al tema de la programación del ventilador mecánico, cuando yo utilizo el modo asistido controlado por volumen, pues prácticamente estoy asegurando un volumen determinado para mi paciente. A diferencia que cuando yo utilizo el modo asistido controlado por presión, que acá me he confundido con la C, prácticamente el volumen va a ser variable, es decir, que yo no voy a tener un volumen prefijado de manera constante. En pocas palabras, cuando utilizo volumen asistido controlado, el volumen es constante, mientras que cuando utilizo el modo asistido controlado por presión, el volumen es variable. ¿Y qué es lo que yo quiero en estos pacientes con EPOC? Es tener un volumen minuto adecuado. ¿Por qué? Ahí va el tema de la fisiopatología. Estos pacientes con EPOC tienen un volumen minuto alto, un volumen minuto elevado, por así decirlo. Y esto se debe en gran medida a que hay un gran espacio muerto que se produce en este tipo de pacientes debido a la misma enfermedad. Entonces, entre los dos, ¿cuál va a ser el modo ventilatorio elegido? Pues va a ser el tema de los modos que manejan volumen. Esto debido a que, como ya lo habíamos manifestado en primera instancia, los pacientes con EPOC tienen estas limitaciones de flujo aire. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la ventilación mecánica en EPOC? Los mismos que en cualquier otro tipo de paciente, ¿no? Corregir las alteraciones tanto de la oxigenación y de la respuesta en cuanto a la ventilación mecánica, es decir, a eh, corregir la mala mecánica ventilatoria, ¿no? Reducir en este caso el trabajo respiratorio y esto de aquí, sí es muy importante, igual como en todos los pacientes, pero en esta población, esto se duplica o se triplica. Esto hay que prevenir la hiperinflación dinámica, que ya la vamos a ver más adelante. Entonces, sus objetivos en la ventilación mecánica son este tridente, por así decirlo. Esto en todos los pacientes que ventilamos, esto también es
común en todos los pacientes que ventilamos y esto es lo novedoso. Vamos a prevenir la hiperinflación dinámica. En condiciones normales, cualquiera de los pacientes con EPOC que ustedes puedan captar a nivel de la consulta, hacen una RX y prácticamente ven que sus pulmones están hiperinsuflados, ¿no? Imagínense al someterlos a ventilación mecánica en este tipo de circunstancias con mayor presión positiva, vamos a tratar de controlar esto de acá, ¿sí? Entonces, esto de acá es lo novedoso y eso es lo que tenemos que hacer. Para esto, pues bueno, ya anteriormente habíamos quedado que el modo que mayoritariamente se recomienda es el modo de volumen asistido controlado. En este caso tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Como les había explicado anteriormente, la ventaja o por qué utilizamos esto, porque nos permite controlar la ventilación minuto adecuada o en este caso mínima. Y como les decía anteriormente, desde el punto de vista fisiopatológico, pues prácticamente los pacientes con EPOC tienen una ventilación minuto muy amplia, muy extendida en este tipo de circunstancias. Ahora, esta ventilación minuto depende de dos variables, que son el volumen corriente y la frecuencia que tú seteas en el ventilador. Por ende, si digo que yo voy a controlar de manera adecuada la ventilación un minuto, lo que trataría de hacer es colocar un volumen corriente adecuado y una frecuencia adecuada. Si yo manifiesto que los pacientes con EPOC tienen una ventilación minuto muy amplia, muy alargada, muy prolongada, ¿qué creen ustedes que debería de hacer yo con estas dos variables? Con mi volumen corriente y con la frecuencia. ¿Debería colocar volúmenes amplios? ¿Debería colocar frecuencias amplias? ¿O debería colocar volúmenes bajos y frecuencias bajas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguna opinión? Ya, a ver. Si yo lo que trato de hacer en este tipo de pacientes es manejar los volúmenes minuto mínimos, es decir, volúmenes minutos bajos. Para esto se sirve de dos situaciones, que son dos constantes, que son el volumen corriente y la frecuencia. Acá Jimena manifiesta bajos, César también bajos, Alberto también bajos. Entonces, tienen toda la razón, ¿no? Si yo coloco volúmenes corrientes altos y frecuencias altas, esta ventilación por minuto se me va a disparar. Es decir, voy a dar mayor número de ventilación por minuto o un número exagerado. Este número exagerado, ya en relación a la fisiopatología que ya tiene un paciente con EPOC, que ya tiene esta ventilación minuto exagerada, voy a contrarrestar más y voy a dar mayor ventilación minuto, lo que se puede ver reflejado en una hiperinsuflación, que a la larga se va a ver reflejado en un barotrauma, ¿ya? Entonces, lo que se recomienda en este tipo de circunstancias es manejar volúmenes corrientes bajos y frecuencias bajas en estos pacientes, ¿ya? Pero es por esta razón. Al yo utilizar volúmenes corrientes bajos y frecuencias bajas, voy a minimizar en lo que yo más pueda la ventilación por minuto, que eso es lo que queremos. ¿Qué es lo que se recomienda? Tener una ventilación por minuto que no sobrepase más allá de los 115 ml por kilogramo. ¿Sí? Eso es lo que yo debo de tener como referencia o como referencial. Muy bien, las desventajas en este caso son la sobredistensión. En ese tipo de circunstancias lo que se trata de hacer, como ya les acababa de manifestar, es tener volúmenes minuto bajo. Pero muchas de las veces cuando mi paciente no está sedado de manera adecuada o tiene asincronías con el ventilador, prácticamente aparte de las frecuencias respiratorias que yo le voy a setear a mi paciente o yo le voy a programar a mi ventilador, el paciente va a estar asistiendo. Por ende, va a tener mayores frecuencias respiratorias. Y esto se va a ver reflejado en un volumen minuto más alto y se va a ver reflejado en el tema de la sobredistensión.
La sobredistensión lo que me va a conllevar es que exista una hiperinsuflación dinámica que a la larga, si no lo corrijo de manera adecuada, esta hiperinsuflación dinámica me va a producir un barotrauma. Y este barotrauma a la larga me va a provocar incluso colapso o alteraciones en cuanto al nivel cardíaco, inestabilidad hemodinámica e inclusive me puede provocar el tema de la muerte. ¿Qué sucede cuando existe una hiperinsuflación dinámica? Va a aumentar más la presión intratorácica. Y ya lo habíamos conversado a lo largo de este curso, que al aumentar la presión intratorácica, lo que va a suscitarse es que también aumenten las presiones a nivel de los grandes vasos, disminuya el retorno venoso, haya alteraciones a nivel del corazón derecho, lo que va a hacer que exista una inestabilidad hemodinámica como tal y de esta manera pueda provocar inclusive arritmias que podrían ser fatales y provocar la muerte de mi paciente. Este es un gráfico que hace referencia a la hiperinsuflación dinámica, pues prácticamente, como pueden observar en la gráfica de color azul, esto es lo normal. Prácticamente si yo seteo mis 530, por poner un número, en la inspiración, en la expiración, pues prácticamente todo este volumen tiene que salir. Pero ¿qué sucede en la hiperinsuflación dinámica, que es muy frecuente en pacientes con EPOC y pacientes con asma? Pues prácticamente el tiempo expiratorio o la expiración está acortada y no deja que el ciclo expiratorio finalice con regularidad y por aquí se puede producir que haya un atrapamiento aéreo o una acumulación de aire. En este tipo de circunstancias, nuevamente se produce la nueva inspiración, pero existe este aire residual, por así denominarlo. Sumado a lo que ya tenemos seteado como volumen corriente, aumenta este volumen como tal y así se suscita de manera gradual con cada inspiración y expiración. Y por ende, como ustedes pueden observar en la gráfica, pues hay una sobredistensión en este caso o una hiperinsuflación en cuanto hace referencia a que siempre con cada inspiración y expiración va a haber mucho más gas, mucho más aire y por ende esto va a llegar a un momento en que va a producir un barotrauma. Hagan de cuenta que prácticamente van a inflar un globo y cierta cantidad, o sea, entre ciertas circunstancias, todo este aire no va a ser eliminado en el momento de la expiración, siempre va a quedar un aire residual ahí y entre respiración y respiración se sigue inflando, hasta que el pulmón pierde prácticamente sus propiedades mecánicas, se ven afectadas y no hay mayor resistencia, por así decirlo, y bueno, se va a producir el barotrauma en ese tipo de circunstancias. Muy bien, entonces, ¿qué parámetros yo voy a colocar en mi ventilador? Entonces tengo que ajustar al FIO2. Como ya habíamos conversado con anterioridad, yo voy a mantener un FIO2 adecuado para tratar de mantener una saturación de oxígeno entre 88 o 92. Incluso no voy a tratar de tener o no voy a tratar de que estos pacientes me saturen 95, 100%, porque no lo van a hacer debido a la afectación pulmonar que ellos ya tienen. Entonces, todo por encima de 90 yo creo que es muy rescatable y no habría la necesidad de subir más el tema del FIO2 debido a la toxicidad que ya la habíamos conversado con anterioridad. Los volúmenes corrientes que se recomiendan, como ya les había manifestado, debido al volumen minuto, son volúmenes corrientes bajos. Por lo general, en pacientes que tengan EPOC, pero que no haya necesidad o se los haya intubado por otro tipo de afectaciones, qué sé yo, un paciente con EPOC que haya tenido una peritonitis, un paciente con EPOC que haya tenido una alteración cardíaca, pues bueno, se lo debe de ventilar con volúmenes corrientes de 6 a 8 ml, siempre evaluando lo que les acabo de manifestar, que es el volumen minuto. Y pacientes con EPOC que tengan un SDRA, se lo ventila como todo SDRA, con volúmenes corrientes bajos, que oscilan de 4 a 6 ml por kilo de peso. Las frecuencias respiratorias, como ya les acabo de decir, frecuencias respiratorias bajas, con el objetivo de tener ventilación por minuto debajo de 115 ml por kilogramo.
Recuerden una vez más, la ventilación por minuto tiene como variantes el volumen corriente y la frecuencia respiratoria. A menor volumen corriente y a menor frecuencia respiratoria, ventilaciones por minuto o volumen por minuto bajos. A mayor volumen corriente y a mayor frecuencia respiratoria, volumen por minuto alto. El PIP en este caso no se recomienda utilizar tanto PIB, por lo que ya vamos a ver más adelante, pero el PIB ideal se lo podría utilizar entre 7 a 10 según lo que recomienda la guía, pero si no podemos exceder más allá de 8, yo creo que sería lo adecuado. El flujo inspiratorio, vamos a tener flujo inspiratorio alto por una razón. Ya habíamos hablado al inicio de la charla que el tema de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se caracteriza porque hay una reducción del tema de las vías respiratorias pequeñas y por ende, al haber esta reducción de las vías respiratorias pequeñas, va a disminuir el flujo. Cuando una persona normal que se encuentra con EPOC sin necesidad de estar en ventilación mecánica invasiva, prácticamente esto de acá ya se va a ver alterado, es decir, que va a haber un flujo bajo y al haber este flujo bajo, es decir, no entra la suficiente cantidad de aire o con un flujo adecuado, se va a ver reflejado en mayor trabajo respiratorio. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer acá? ¿O por qué se ponen flujos inspiratorios altos? Que por lo general recomiendan de 30 a 90 en algunos libros, pero esta literatura de acá o las guías recomiendan empezar con flujos altos, incluso desde 60 para arriba, pero es por esa finalidad. Fisiopatológicamente ya en el EPOC existe ya un flujo disminuido y por ende necesito yo más flujo para de esta manera evitar o tratar de disminuir el trabajo respiratorio. Pero es por esa razón que se utiliza mayor flujo. Y la sensibilidad en el tema del disparador o en el trigger, pues bueno, puede ser de -1 a -2 es cuando se utiliza el disparo por presión o 2 litros cuando se utiliza el disparo por flujo. Estos son los parámetros con los cuales nosotros podemos iniciar la ventilación de un paciente con EPOC, pero siempre con una adecuada monitorización para de esta manera evitar nuevamente lo que hago hincapié, la hiperinsuflación, que es lo principal, o sea, la monitorización principal que vamos a hacer. Y obviamente todo el tema de la monitorización como en cualquier paciente ventilado. Pero ojo, acá le ponemos más hincapié al tema de la hiperinsuflación dinámica. Esto es muy común que podamos encontrar en pacientes con EPOC, el atrapamiento aéreo que ya lo habíamos hablado anteriormente y cómo lo evaluamos con el AutoPIP. Ya saben ustedes, esta es una curva de flujo, inspiración arriba, deflexión positiva, expiración abajo, deflexión negativa y prácticamente pues como pueden ver la expiración nunca llega a la línea basal, simplemente que no termina su tiempo adecuado al tema de la expiración y comienza enseguida la inspiración. Aquí queda atrapado aire, ¿sí? Y esto, el tema del AutoPIP también me va a conllevar a que exista una hiperinsuflación dinámica. Entonces, en las charlas previas ya habíamos hablado de AutoPIP, pero más o menos para hacer una memoria en cuanto al tema del AutoPIP, sabemos que es la presión a nivel alveolar después de finalizar la aspiración corriente, aumento de la presión alveolar por colapso expiratorio prematuro, aquí es lo que hablábamos, y que por lo general se lo podemos medir con una pausa expiratoria, ¿no? Entonces, por lo general, el AutoPIP, si yo seteo una PIP extrínseca, es decir, la PIP que yo seteo en mi ventilador va a ser de 5, cuando existe AutoPIP, no vamos a encontrar este mismo 5, sino que va a estar aumentado y en este caso va a existir un atrapamiento de aire. Si la AutoPIP se produce durante la ventilación mecánica, la cantidad de tiempo en relación a la expiración necesita ser modificado. Entonces, era lo que conversábamos en la clase anterior. La relación IE se necesita modificar para evitar que este AutoPIP siga persistiendo. Entonces, este tipo de circunstancias yo lo puedo hacer en cuanto a la frecuencia respiratoria también. Entonces, yo voy a alargar el tiempo expiratorio con la finalidad de ¿qué? De que este aire atrapado voy a darle más tiempo a la expiración con la finalidad de promulgar que este aire salga, ¿sí? Eso es
la ideología en este caso de aumentar el tiempo expiratorio y aumentar en este tiempo la relación IE. ¿Cómo lo puedo hacer? Disminuyendo la frecuencia respiratoria, ¿sí? Eso lo puedo hacer y de esta manera acorto el tiempo inspiratorio y alargo el tiempo expiratorio con la finalidad de poder hacer que se elimine ese aire atrapado que se encuentra ahí. Y bueno, este es un video que les mostré justamente cuando hicimos la charla de monitorización, que es un video en donde pueden observar cómo medimos la autopip. La autopip pues se la puede medir haciendo una pausa expiratoria, que por lo general la pausa expiratoria puede ser de 3 a 5 segundos. Y de esta manera, pues en este tipo de ventilador, que es un vela, me va a dar el valor de la autopip. Entonces realizamos la pausa expiratoria y me da el valor de la autopip, ¿no? Entonces, cuando ustedes estén frente a este tipo de circunstancias, lo que tienen que hacer, ya es lo que manifestábamos previamente, es pues alargar el tiempo expiratorio con la finalidad de barrer ese aire atrapado que se encuentra en este tipo de circunstancias y evitar de esta manera la hiperinsuflación dinámica, que es lo más frecuente que vamos a encontrar en estos tipos de pacientes con EPOC. Cabe recalcar que la ventilación por EPOC y asma es muy similar, solo que existen cierto tipo de circunstancias. En el asma, por lo general, lo que tenemos es el tema de la broncoconstricción. En este tipo de circunstancias, la ventilación es similar, pero lo que se recomienda es evitar cierto tipo de sedantes, como las benzodiazepinas, que son prioritarios al tema de corroborar o aumentar más el broncoespasmo, ¿sí? O la broncoconstricción. Entonces, para este tipo de circunstancias, las guías recomiendan mucho incluso el uso del propofol o de la ketamina, que es igual un sedante que se lo puede utilizar y que es un sedante que no contribuye al tema de los broncoespasmos como tal. ¿Sí? Eso es todo lo que les puedo hablar en esta oportunidad sobre una breve revisión sobre POC y en cuanto a las situaciones de cómo ventilar este tipo de pacientes. No sé si es que hay alguna pregunta o alguna inquietud. Parece que Fernando no avanzó a llegar. Entonces, bueno, vamos a conversar. Acá me preguntan por qué el uso del volumen minuto bajo en nuestros pacientes. Ya, entonces, lo que habíamos comentado anteriormente, todo empieza o radica desde la fisiopatología de los pacientes, ¿no? En estos tipos de pacientes, el volumen minuto ya se encuentra afectado, es decir, se encuentra prolongado o alargado en condiciones normales, es decir, en un paciente que no entra a ventilación mecánica invasiva. Habíamos acordado que el tema del volumen minuto en pacientes que nosotros ya los vayamos a ventilar tiene que ser un volumen minuto bajo, ¿ya? Es debido a esta circunstancia que existe ya un espacio muerto, por así decirlo, desde el punto de vista fisiopatológico en los pacientes con EPOC. Y el volumen minuto bajo se produce por dos variables que son el volumen corriente y la frecuencia respiratoria cuando yo programo mi ventilador. Entonces, mucho ojo nuevamente acá. Los pacientes con EPOC son pacientes que debemos manejarlos con volúmenes corrientes bajos y con frecuencias respiratorias bajas. ¿Por qué? Para evitar precisamente esto de acá, de tener volumen minuto muy amplio, porque al yo tener volumen minuto muy amplio, lo que yo voy a hacer es sobredistender estos pulmones que ya por compensación fisiológica se ven hiperinsuflados debido a que ya existe en estos pacientes una afectación de su árbol bronquial y hay un flujo disminuido. Entonces, es esa la razón de por qué yo utilizo un volumen minuto bajo en estos pacientes, para evitar que se produzca barotraumas debido a una hiperinsuflación dinámica. Ya, tratamiento farmacológico en este tipo de pacientes. Bueno, en este tipo de pacientes yo te diría que todo, yo creo que todo va a depender de la espirometría que tengas.
Yo creo que la espirometría acaba de ser un arma fundamental, como en el caso de pacientes cardiológicos a quienes le hacemos un EKG y según eso pues vemos más o menos la funcionalidad de su corazón, ¿no? Tal cual sucede acá en el punto de vista respiratorio. Yo veo mi espirometría y según eso pues valoro. Si es que mi paciente mejora la relación FEV1 con el tema de la capacidad residual funcional o la misma FEV1, con los broncodilatadores, pues bueno, me voy por el tema de tratar a mi paciente con broncodilatadores. Pero si yo veo a mi paciente que no tiene ningún tipo de beneficio con el tema de la medición o la espirometría post broncodilatadores, pues bueno, por más que yo le haga el tema de los PUF cada 2 horas, por decirlo así, en 24 horas, no va a mejorar. Entonces, en todo este tipo de circunstancias, yo lo que recomiendo es realizar espirometrías y ver cómo va con el tema de los post-broncodilatadores. Si hubo una mejoría en los parámetros espirométricos, continúo con ese tipo de circunstancias y si no hay ninguna mejoría, pues no va a mejorar. Acá hay otra pregunta. El uso de cánula nasal y mascarilla con simple ayuda un poco a pacientes con EPOC. El uso de mascarilla con reservorio es contraindicado. A ver, acá hay una cosa puntual, ¿no? Hablábamos del tema de la oxigenoterapia, ¿no? Entonces, obviamente, si ustedes están en la emergencia o estén en su lugar de trabajo y reciben un paciente con EPOC, pues bueno, lo primero que voy a hacer es colocar oxígeno, ¿no? En ese tipo de circunstancias depende de la exacerbación de EPOC o del grado de exacerbación de EPOC que tengan, pues como ya lo habíamos visto a lo largo de la charla, no, nunca vamos a esperar que mi paciente sature más allá de 94 o 95. Si yo veo que con una cánula nasal el paciente está mucho más cómodo, o si está con una mascarilla nasal y el paciente está mucho más cómodo y ha disminuido en algo su trabajo respiratorio, pues bueno, yo creo que voy a continuar con esas ciertas medidas, ¿no? Pero si veo que a pesar de que, por ejemplo, lo que sucede, aunque no tiene mayor relación acá en los pacientes con EPOC, pero si yo veo que yo tengo un paciente con una mascarilla de reservorio que está a 10, 15 litros y que cada vez va requiriendo mayor cantidad de oxígeno, pues bueno, yo creo que estoy perdiendo el tiempo ahí. Lo que tengo que hacer es continuar, digamos, con el siguiente paso o con el siguiente escalón, que sería ver lo que tú tienes en tu unidad hospitalaria, una cánula nasal de alto flujo o ventilación no invasiva, para probar de esta manera y evitar el tema de la ventilación invasiva, ¿no? Por todas las complicaciones que hablábamos anteriormente. Entonces, esto es secuencial y esto es paso a paso. Si veo que con las cánulas de bajo flujo, perdón, no me va bien, recurro a las de alto flujo o ventilación no invasiva si las tienen. Muchas de las circunstancias, el tema de la ventilación no invasiva estaba destinado, como les había conversado anteriormente, para pacientes justamente con EPOC y para pacientes con alteraciones cardíacas, netamente cardíacas agudas. En este caso, por ejemplo, un edema agudo de pulmón, que por lo general se podría resolver de manera pronta y de esta manera evitar el tema de la ventilación invasiva, ¿no? Pero esa sería más o menos la secuencia que se podrían tener con estos pacientes con EPOC. Por acá me preguntan, ¿serían los parámetros iniciales en ventilación mecánica no invasiva en CPAP en estos pacientes? A ver, si yo ventilo a mi paciente o a un paciente con EPOC, lo ventilo por todas las circunstancias o por todas las indicaciones que requiera mi paciente, tal vez hipoxemia, tal vez una hipercapnia, deterioro del sensorio, mala mecánica ventilatoria o inestabilidad hemodinámica, ¿no? Entonces, yo ventilo a mi paciente por ese tipo de circunstancias. Cabe recalcar, o como expliqué en la charla, la prioridad de ventilar al paciente con EPOC es disminuir nuevamente, aunque suene cansón, el volumen minuto. Si yo tengo a mi paciente en CPAP, como hacen referencia a la pregunta, pues mi paciente va a estar asistiendo, ¿no? Cuando mi paciente está asistiendo, va a aumentar la frecuencia respiratoria. Y nuevamente hago hincapié acá. Volumen minuto
el volumen minuto, mejor dicho, va a depender del volumen corriente y de la frecuencia respiratoria. Por ende, si yo tengo mayor frecuencia respiratoria, como sería en el caso de mi paciente con CPAP, va a aumentar el volumen minuto. Y por ende, al aumentar el volumen minuto, va a conllevar a que mi paciente tenga hiperinsuflación dinámica, tenga mayor riesgo de barotrauma y esto vaya a producir mayor injuria pulmonar con respecto a la que ya tengo de base. Entonces, por eso, pues, no sería recomendable la utilización de CPAP en un inicio en estos pacientes. Obviamente para el tema del winning va a ser mucho más dificultoso y si es que ya veo que todas las situaciones que conllevaron a que mi paciente caiga en ventilación mecánica, si a lo mejor ya se recuperó el tema de la hemodinamia, ya no está hipercámnico, ya no está hipoxémico o ya no tiene el deterioro del sensorio, bueno, toda la situación que conllevó a que mi paciente caiga en ventilación mecánica ya se resolvió, pues bueno, sí procedo pues a intentar el tema del winning con el CPAP, puede ser, ¿sí? Pero cuando ya se haya resuelta. Pero eh, de manera inmediata, después de la ventilación, utilizar este modo ventilatorio no, por las razones que les acabo de mencionar. Eso es, no sé si es que hay alguna otra pregunta de por medio. Ok, bueno, entonces, yo creo que con Fernando ya no pudo conectarse, lamentablemente. Quedaremos para el día viernes las 3 charlas, neurocríticos, ventilación mecánica en pacientes obesos y ventilación mecánica en COVID. Y bueno, ese sería pues nuestro último día, agradeciéndoles a todos por la atención brindada el día de hoy. Y bueno, nos estaremos viendo el día miércoles, perdón, el día viernes. Muchas gracias a todos, cuídense, hasta luego.